Solo para desvelados. Relatos de la medianoche. Suscríbete y comparte si te atreves. ¿Insomnio? Turno de noche. Eres un alma trasnochadora. El miedo es el compañero perfecto para las horas más oscuras. Bienvenido al rincón donde la noche nunca termina y las sombras tienen voz. Solo para desvelados es tu dosis semanal de terror literario, especialmente diseñada para acompañar a quienes viven la noche, trabajadores nocturnos, estudiantes o cualquiera que luche contra el insomnio y busque una experiencia escalofriante para llenar las largas horas de la madrugada. Sumérgete en historias originales, todas escritas y narradas por mí, el autor, garantizando relatos frescos y profundamente inmersivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Aquí, la ficción se siente aterradoramente real. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo escalofrío. Prepárate, baja las luces y quédate despierto. Guayar, Claudio Darío. Muy buenas noches, comunidad de Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche. Los saluda, como siempre, su anfitrión en este viaje por las sombras. Antes de sumergirnos en la oscuridad de hoy, quiero dedicar un momento para agradecer profundamente a todos los que ya se han suscrito al canal. Su fidelidad es el combustible que mantiene encendida esta fogata en medio de la penumbra. Y si vos sos nuevo por acá, si el destino o algo más oscuro te trajo a este rincón, te invito formalmente a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte lo que acecha en cada uno de nuestros relatos. Esta noche, la ciudad de Buenos Aires nos revela uno de sus secretos más macabros. ¿Alguna vez escucharon que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con la propia existencia? Acompañen a Sebastián, un chofer de traslados forenses que cometió el error más grande de su vida: confundir una maldición antigua con un golpe de suerte. Porque en los pasillos fríos de la morgue municipal hay una regla que nunca debe romperse. Maldición en la morgue municipal. Robar a un muerto es invitarlo a tu casa. Un relato original de Claudio Darío Guayar. Pónganse cómodos, apaguen las luces y traten de no mirar lo que hay detrás de su silla. Comenzamos. Maldición en la morgue municipal. Robar a un muerto es invitarlo a tu casa. Capítulo 1. El brillo de la carroña. La noche en la ciudad de Buenos Aires se desmoronaba bajo una tormenta eléctrica que cargaba el aire con un ozono metálico, pesado, que se filtraba en los pulmones como polvo de cemento. Sebastián, el chofer de la ambulancia de traslados, no debería haber estado ahí, pero el destino tiene formas retorcidas de mover sus piezas. Había recibido el llamado por radio mientras circulaba cerca de un sector fabril abandonado. Una unidad de la policía bonaerense informaba el hallazgo de un cuerpo en un descampado de las afueras, un terreno baldío donde la maleza crece con una fuerza salvaje, alimentada por los desperdicios y los secretos que la ciudad prefiere no mirar. Al llegar al lugar, el cuadro era desolador. Bajo la lluvia intermitente y el resplandor azul de las balizas policiales, los oficiales de la científica trabajaban a contrarreloj, peritando el suelo de barro. La víctima era una anciana, un ovillo de harapos y miseria
que la muerte había reclamado en la soledad absoluta de los pastizales. Sebastián, con el cinismo que dan los años cargando despojos, cargó la bolsa negra en la unidad con la ayuda de un oficial que apenas podía sostener la mirada ante el olor a tierra mojada y piel muerta que emanaba el bulto. El viaje hacia el hospital regional fue un trámite silencioso. Al llegar a la rampa de ingreso lateral, en el subsuelo donde funciona la morgue municipal, Sebastián notó que el panorama estaba a su favor. Si bien la policía forense había escoltado el móvil hasta la puerta, los oficiales se quedaron en la parte superior del edificio, completando las actas de defunción y el papeleo administrativo con el personal de guardia. En el sótano, donde el frío de las cámaras frigoríficas parece congelar el tiempo, el médico forense de turno aún no había llegado. Se encontraba demorado en una emergencia en el otro extremo de la ciudad. Ese vacío de autoridad fue la mecha que encendió la ambición de Sebastián. El sótano de la morgue era una mole de azulejos amarillentos y techos altos, donde las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico que se metía en los oídos como un mosquito persistente. Empujó la camilla hacia la sala de ingresos y el chirrido de las ruedas metálicas contra el piso de granito rebotaba en las paredes vacías, creando un eco que parecía seguirlo de cerca. Al llegar a la mesa de acero inoxidable número 4, bajo la campana de extracción que zumbaba débilmente, Sebastián se detuvo. Miró hacia la puerta de vaivén. Estaba solo. El depósito de cadáveres le pertenecía por esos minutos prohibidos. Con un movimiento mecánico y carente de toda piedad, bajó el cierre de la bolsa. Lo que apareció bajo la luz mortecina era un monumento al olvido. La anciana era una masa de ropa raída y una piel que parecía cuero viejo secado al sol, pegada directamente a los huesos. Su rostro era una máscara de dolor congelado, los ojos hundidos en cuencas negras y una red de arrugas que parecían grietas profundas en la tierra seca. Tenía crostas de barro seco pegadas a las sienes y las uñas de las manos, ennegrecidas por la mugre, estaban rotas y astilladas, como si hubiera intentado cavar desesperadamente en el suelo antes de exhalar su último aliento. Pero en medio de esa miseria absoluta, algo estalló a la vista de Sebastián con una violencia visual que le aceleró el pulso. Alrededor del cuello esquelético de la abuela, oculto parcialmente por los bordes de un saco de lana podrido, brillaba un collar de oro macizo. No era una fantasía barata, era una pieza pesada, de eslabones labrados con una técnica antigua que le daba un brillo rojizo y opulento. En el centro, un dije circular de oro sostenía un rubí tallado con la forma de un ojo humano. La piedra era tan roja y profunda que por un segundo Sebastián sintió que no era un mineral lo que veía, sino una pupila sangrienta que lo observaba desde el más allá. ¿De dónde sacaste esto, vieja?, susurró, con la voz quebrada por una codicia que le quemaba las entrañas. Sus manos, acostumbradas a la rigidez de los muertos, temblaron al acercarse. Al rozar la piel del cuello de la mujer, sintió una descarga eléctrica que le recorrió la columna vertebral, un frío antinatural que no provenía del aire acondicionado. Sin embargo, el metal del collar estaba inexplicablemente caliente, casi febril. Sebastián forcejeó con el broche, que parecía estar soldado a la carne. En su desesperación por terminar antes de que bajara el médico o la policía, tiró con fuerza bruta. El cuello de la anciana crujió bajo sus dedos. Un sonido seco, como el de una rama de algarrobo partiéndose. La cabeza de la mujer cayó bruscamente hacia el costado izquierdo, revelando una marca violácea donde el oro había estado presionando la garganta.
En ese preciso instante, el silencio de la morgue se rompió de forma traumática. De la garganta de la muerta escapó un suspiro largo, un aire fétido y helado que llevaba consigo el olor de los cementerios antiguos. Fue un sonido gutural, una exhalación que vibró en las cuerdas vocales inertes, sonando como una queja que no llegó a ser grito. Sebastián se quedó petrificado, con el collar ya apretado en su puño, sintiendo cómo el rubí vibraba con una frecuencia sutil contra su palma. El ojo de la piedra parecía mirarlo ahora con un odio inteligente. No hubo tiempo para el arrepentimiento. Con el corazón martillando, hundió la pieza de oro en el bolsillo de su uniforme. Sintió de inmediato cómo el calor del metal le marcaba el muslo con una intensidad que rozaba el dolor. Apenas terminó, escuchó el eco de pasos firmes y el chirrido del ascensor bajando al subsuelo. Se limpió el sudor frío, acomodó la sábana sobre el cuerpo despojado de la anciana y dio un paso atrás. Los policías y el personal de guardia entraron a la sala hablando de trámites, sin notar que en esa habitación el aire se había vuelto más denso y que la sombra del cadáver sobre la pared parecía no coincidir con la posición de la muerta sobre la mesa de acero. El robo estaba consumado, pero la verdadera noche de Sebastián recién acababa de comenzar. Capítulo 2. El ojo que no parpadea. El sonido del ascensor llegando al subsuelo de la morgue municipal retumbó en el pecho de Sebastián como un disparo seco. Las puertas de acero se abrieron con un chirrido metálico que pareció desgarrar el silencio denso de la sala, revelando a dos oficiales de la bonaerense que venían escoltando a un asistente de forense. El hombre, un tipo de mediana edad con ojeras profundas y un ambo azul desprolijo, entró bostezando, ajeno por completo al sacrilegio que acababa de ocurrir sobre la mesa número 4. Sebastián sintió que el bolsillo lateral de su pantalón pesaba ahora 1 tonelada. El calor del rubí se había transformado en una quemadura sorda, una pulsación rítmica que parecía sincronizarse, de forma macabra, con los latidos de su propio corazón acelerado. Preguntó uno de los policías, un sargento de bigotes canosos que arrastraba las botas por el granito percudido. ¿Todo en orden acá, Sebas? Te veo pálido, pibe. Parece que viste un fantasma de los de verdad. Sebastián forzó una sonrisa que resultó ser una mueca desencajada. Se limpió las manos sudorosas en los costados del uniforme, sintiendo cómo el bulto del collar rozaba sus dedos a través de la tela. El metal seguía emitiendo ese calor febril, una temperatura que no pertenecía a un objeto inanimado. Es el frío de este sótano oficial. Por más años que lleve acá, nunca me termino de acostumbrar a este olor a encierro. Mintió, mientras retrocedía un par de pasos, tratando de alejarse de la camilla donde el cuerpo de la anciana yacía ahora despojado de su última pertenencia. El asistente del forense se acercó a la mesa y comenzó a preparar el instrumental de acero inoxidable. El sonido de los bisturíes, las pinzas y las sierras chocando contra la bandeja metálica llenaba el ambiente con una musicalidad fúnebre que erizaba la piel. Sebastián no podía quitar la vista del bulto bajo la sábana. Tenía la certeza irracional de que si el asistente levantaba la tela para iniciar el examen externo, la marca violácea en el cuello de la muerta, el rastro brutal de su robo, gritaría su culpabilidad ante todos los presentes. Cada segundo que pasaba en esa sala se sentía como 1 hora bajo el agua, sin aire, con la presión del secreto aplastándole las costillas. El horror real, sin embargo, comenzó cuando Sebastián intentó salir de la sala para terminar su turno. Al dar el primer paso hacia la salida, sintió un tirón violento y seco en su pierna derecha, justo donde guardaba el botín. Fue como si una mano invisible, helada y con una fuerza inhumana, lo hubiera aferrado por el tobillo desde el suelo.
se tambaleó bruscamente, chocando contra un carro de suministros médicos que se fue al suelo con un estrépito de gasas, frascos de alcohol y bandejas de riñón. Ten cuidado, animal. Mira si rompes algo importante. Le gritó el asistente sin levantar la vista del papeleo de ingreso. Sebastián miró hacia abajo, con el corazón en la garganta. No había nadie. El piso de granito estaba vacío, pero justo al lado de su bota, bajo la luz parpadeante del fluorescente, vio algo que le heló la sangre. Una mancha de barro fresco y húmedo, con la forma exacta de una mano pequeña y arrugada. Un rastro de fango oscuro que parecía venir directamente desde la base de la mesa de autopsias donde descansaba la vieja. El pánico empezó a transformarse en una náusea ácida que le subía por la garganta. Se metió la mano en el bolsillo para tocar el collar, buscando la seguridad del oro, pero lo que sintió lo dejó sin aliento. El rubí ya no estaba liso ni frío. La piedra se sentía viscosa, húmeda al tacto, y Sebastián juraría que el dije se había dilatado bajo su presión, como una pupila viva reaccionando a la oscuridad. El calor del metal ahora era un pinchazo constante, como si 1000 agujas microscópicas intentaran perforar su muslo para llegar al hueso. Salió de la morgue casi corriendo, ignorando los llamados de los oficiales que le pedían que firmara la planilla de entrega. Al subir al habitáculo de la ambulancia, el aire se sentía viciado, extrañamente escaso. El olor de la anciana, esa mezcla insoportable de tierra removida y flores podridas, se había quedado impregnado en el tapizado de los asientos, o quizá estaba emanando de su propio uniforme. Encendió el motor con las manos temblorosas, desesperado por alejarse de ese sótano maldito. Pero al poner la marcha atrás y mirar instintivamente por el espejo retrovisor, el mundo se detuvo. En el sector trasero de la ambulancia, allí donde minutos antes había estado la bolsa negra, se veía una silueta borrosa y encorvada. A través del reflejo pudo distinguir unos harapos que goteaban un líquido oscuro y espeso sobre el piso de la unidad. Sebastián cerró los ojos con fuerza, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, rezando entre dientes un Padre Nuestro que no recordaba bien desde la infancia. Al abrirlos, la silueta ya no estaba. Sin embargo, en el cristal del espejo retrovisor quedó grabada una marca física, el vapor del aliento de alguien que acababa de exhalar justo detrás de su nuca, un aliento helado que olía a tumba y que parecía traer consigo un susurro que vibraba en la base de su cráneo, una voz seca y quebradiza que solo él podía captar. ¡Devolveme! ¡Devolveme lo que es mío, ladrón! Sebastián aceleró a fondo, saliendo de la rampa de la morgue, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una violencia renovada, sin saber que el verdadero viaje hacia el horror apenas estaba comenzando. Capítulo 3. El ojo del guardián. El trayecto desde la morgue municipal hasta su departamento fue un descenso lento hacia la paranoia absoluta. La lluvia en Buenos Aires no daba tregua. Los limpiaparabrisas de la ambulancia golpeaban el cristal con un ritmo hipnótico, un sonido seco que a Sebastián le recordaba, una y otra vez, el crujir de las vértebras de la anciana cuando tiró del collar. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad bajo una luz sangrienta que teñía el asfalto de un color escarlata. En el bolsillo de su uniforme, el rubí ya no solo emitía calor, ahora vibraba. Era una pulsación constante, un latido rítmico que parecía querer sincronizarse con su propia respiración agitada, como si el objeto estuviera empezando a alimentarse de su miedo. Al llegar a su edificio, un bloque de departamentos de pasillos estrechos y olor a encierro, Sebastián no se detuvo a saludar al sereno. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón martilleando contra las costillas y un sudor frío que le empapaba la nuca.
Al entrar a su casa, cerró la puerta con doble vuelta y apoyó la espalda contra la madera, intentando recuperar un aire que parecía habérsele escapado en el sótano de la morgue. El silencio de su hogar, que antes le resultaba acogedor, ahora se sentía como una trampa silenciosa. Se despojó del uniforme con movimientos erráticos, casi violentos. Al dejar caer el pantalón al suelo, soltó un jadeo de horror contenido. En su muslo derecho, justo donde el collar había estado apoyado durante el viaje, la piel no estaba simplemente quemada. Había una marca violácea, profunda, con la forma exacta de los eslabones de oro y en el centro un círculo de carne hundida que supuraba un líquido transparente y helado. La marca parecía una boca abierta, una herida que no cicatrizaba y que pulsaba al mismo tiempo que la joya. Buscó el collar en el bolsillo del pantalón tirado. Al tocar el metal, sintió una punzada eléctrica que le recorrió el brazo hasta el hombro, entumeciéndole los dedos. Llevó la pieza hasta la mesa de la cocina, bajo la luz mortecina de una lamparita que oscilaba levemente por una corriente de aire inexistente. Allí, el rubí tallado como un ojo parecía haber mutado. La pupila de piedra roja se veía más dilatada, más humana, y bajo la superficie del cristal se movía un flujo espeso que imitaba el flujo de la sangre. Un sonido extraño rompió la calma, un chapoteo rítmico proveniente del pasillo de entrada. Sebastián se quedó petrificado. No era el ruido de la lluvia, era el sonido de algo húmedo y pesado, arrastrándose sobre el parqué viejo. Miró hacia la parte inferior de la puerta y vio cómo empezaba a filtrarse una sustancia oscura, una mezcla de agua estancada y barro negro, cargada de restos de raíces secas y hojas podridas. El charco avanzaba con una voluntad propia, rodeando los muebles, dirigiéndose derecho hacia la mesa donde brillaba el oro. El pánico lo sacudió, pero también una desesperada necesidad de entender. Sebastián agarró el collar, lo metió dentro de una caja de metal para aislarlo y se encerró en su habitación. Encendió su vieja computadora con las manos temblando tanto que apenas podía acertarle a las teclas. Tenía que saber qué era eso. No era un botín común, era una sentencia. Abrió el buscador y empezó a tipear frases al azar con los ojos inyectados en sangre. Collar, oro, ojo rubí antiguo. Joyas encontradas en descampados. Maldición, ojo de sangre. Tras navegar por páginas de ocultismo y foros de coleccionistas de antigüedades prohibidas, dio con un hilo de mensajes borrados que mencionaba una pieza idéntica, el ojo del guardián del umbral. Según los fragmentos de un diario escaneado de un viejo arqueólogo, esa joya no se fabricó para ser lucida por los vivos, sino para ser el sello de los muertos. Se decía que en ciertos rituales de los pueblos olvidados se le colocaba ese collar a las protectoras de las tierras sagradas para que, aún después de exhalar el último aliento, nadie pudiera saquear sus restos sin pagar un precio de carne. El texto terminaba con una advertencia lapidaria. El oro no pertenece al hombre, pertenece a la tierra que lo parió. Quien lo arranque de la carne muerta se convertirá en el nuevo nido para el ojo. Mientras leía, la pantalla de la computadora empezó a fallar. Las letras se retorcieron hasta formar una sola frase que llenó el monitor de arriba a abajo. ¿Por qué me desenterraste, Sebastián? El monitor parpadeó y se apagó de golpe. En el reflejo negro del cristal, Sebastián vio con horror absoluto lo que había detrás de él. En la esquina de su habitación, la silueta encorvada de la anciana emergía de las sombras, con sus harapos goteando barro negro sobre la alfombra. La figura estiró una mano esquelética, con las uñas rotas y llenas de tierra, apuntando directamente hacia su cuello. Sebastián se dio vuelta gritando, pero la habitación estaba físicamente vacía, a excepción de un rastro de barro húmedo que empezaba a marcarse sobre el teclado. El collar, dentro de la caja de metal,
comenzó a golpear las paredes de lata desde adentro con una fuerza brutal, como si algo vivo estuviera intentando escapar. Entendió entonces que no podía simplemente deshacerse de él. La marca en su pierna era el vínculo. Si quería sobrevivir a la noche, tendría que descubrir quién era realmente esa mujer y qué secreto guardaba aquel descampado, antes de que la dueña del collar terminara de reclamar su cuerpo para devolverlo a la tierra. Capítulo 4. El archivo de los olvidados. El silencio en el departamento de Sebastián se volvió sólido, una masa de aire viciado que le oprimía los pulmones. Tras el encuentro con la sombra en el espejo y el latido violento de la caja de metal, el chofer comprendió que no podía quedarse allí esperando a que el barro negro terminara de cubrir los zócalos de su habitación. Con las manos entumecidas y el muslo derecho ardiendo en una pulsación negra, volvió a sentarse frente a la computadora. El monitor parpadeaba, arrojando una luz azulada y enferma sobre su rostro desencajado. Tenía que haber una explicación, un rastro, algo que le permitiera negociar su vida. Nadie tiene un collar así y vive en la calle. Nadie. Susurró para sí mismo, con la voz quebrada por el terror. Sebastián, aprovechando sus años de servicio en el sistema de salud, ingresó de forma ilegal al servidor de ingresos de la morgue municipal, utilizando una clave que había memorizado meses atrás de uno de los administrativos. Buscó el acta de levantamiento del cuerpo del sector 14, descampado del camino de cintura. El informe policial era inusualmente breve, pero un detalle técnico le heló la sangre. El oficial que firmó el ingreso había anotado que la mujer, a pesar de su estado de desnutrición y abandono, no poseía huellas dactilares. Las yemas de sus dedos estaban lisas, borradas, como si hubieran sido lijadas por décadas de cavar en la tierra húmeda. Desesperado, Sebastián saltó a los archivos históricos de denuncias por profanación y hallazgos arqueológicos en la zona sur de la provincia. Tras una hora de búsqueda frenética, entre avisos de defunción y noticias policiales viejas, dio con un recorte digitalizado de un diario local de 1976. La guardiana de los huesos. La nota hablaba de una mujer que se negaba a abandonar un asentamiento precario construido sobre lo que antiguamente fue un osario común de una peste olvidada. Según la leyenda de los vecinos, la mujer portaba un seguro, una joya de oro con un ojo de piedra roja que servía de ancla para que las almas de los sin nombre no se dispersaran. Se decía que ella no era la dueña del collar, sino su esclava, encargada de vigilar que el círculo de oro nunca se abriera. De repente, el ambiente en la habitación cambió. El olor a tierra mojada y flores podridas se volvió sofocante, mezclado con un rancio aroma a ozono. Sebastián sintió un peso muerto sobre sus hombros, una presión helada que le recorrió la columna vertebral. Al mirar el reflejo del monitor apagado, el grito se le ahogó en la garganta. La anciana no estaba detrás de él, sino colgada del techo, justo encima de su cabeza. Sus harapos goteaban un lodo oscuro que caía silenciosamente sobre el teclado de la computadora. El rostro de la muerta, esa máscara de cuero gris y encías expuestas, estaba a escasos centímetros del suyo. El susurro no salió de la boca de la aparición, sino que pareció nacer del interior de sus propios oídos, una vibración que sonaba a tierra removida. El sello se rompió y la tierra tiene hambre, Sebastián. En un arranque de locura y supervivencia, el chofer manoteó la caja de metal donde guardaba el collar. No podía devolverlo al hospital, la policía lo atraparía. No podía tirarlo a la calle, sabía que la joya volvería a él. Recordó entonces a un viejo contacto de sus años en la mala vida, un joyero de San Telmo apodado el Turco, un hombre que trataba con reliquias sucias y que sabía más de maldiciones que de quilates. Salió del departamento casi a los tropezones, olvidando incluso cerrar la puerta con llave.
Al bajar las escaleras de mármol del edificio, notó con horror que cada escalón que pisaba dejaba una huella de barro negro, un rastro húmedo que delataba su camino. Al llegar a la calle, la tormenta en Buenos Aires se había transformado en un diluvio bíblico. Subió a su auto particular, pero al poner la llave en el contacto, la radio se encendió sola a un volumen ensordecedor. No era música, era el sonido de una frecuencia de radio policial, pero la voz que hablaba era la suya propia, describiendo su propia muerte con una frialdad clínica. Masculino, aproximadamente 40 años, hallado con el cuello quebrado, causa aparente, asfixia por cuerpo extraño de oro, decía la transmisión entre descargas de estática. Sebastián arrancó el vehículo, manejando como un maníaco por las avenidas desiertas y anegadas. El rubí, dentro de la caja en el asiento del acompañante, empezó a emitir un resplandor carmesí que atravesaba el metal de la lata, tiñendo el interior del auto de un color sangre que le impedía ver con claridad. La marca en su muslo ya no le dolía. Ahora estaba anestesiada, una mancha negra de carne muerta que se extendía hacia su cadera. Tenía que llegar a San Telmo. Tenía que entregar esa joya a alguien que supiera cómo romper el vínculo o encontrar la forma de devolverla al útero de la tierra del que nunca debió salir. Pero al mirar por el espejo retrovisor para cambiar de carril, vio que el asiento trasero estaba colmado de barro y hojas secas. La anciana estaba allí, sentada en la penumbra, mirándolo con su ojo ausente, esperando pacientemente a que el auto se detuviera para reclamar lo que le pertenecía, el oro y la vida del hombre que se atrevió a profanar su descanso. Capítulo 5. El Tazador de Almas. El auto de Sebastián surcaba las calles anegadas de San Telmo como una barca solitaria en un río de lodo y olvido. Las fachadas antiguas de los caserones coloniales, con sus rejas de hierro forjado y sus gárgolas de piedra desgastadas por los siglos, parecían vigilarlo bajo la luz mortecina de las farolas que oscilaban violentamente con el viento. El calor en su muslo derecho ya no era una quemadura, era una presencia física, algo orgánico que se retorcía bajo su piel, una vibración eléctrica que subía por su columna vertebral cada vez que el rubí, encerrado en la caja de metal sobre el asiento del acompañante, lanzaba un destello carmesí que teñía el habitáculo de un color sangre espesa. Se detuvo frente a una persiana de hierro oxidada en una callejuela sin salida, donde el olor a humedad y alcantarilla era casi sólido. Bajó del vehículo casi cayéndose, con la pierna derecha arrastrándose como un tronco muerto, pesada e insensible. Golpeó la cortina metálica con la desesperación de quien sabe que la muerte le pisa los talones. El sonido metálico retumbó en la calle desierta, mezclándose con el rugido de un trueno que pareció partir el cielo de Buenos Aires. «Turco, abrime por lo que más quieras. Soy Sebastián», gritó, con la voz rota y los ojos desorbitados, inyectados en una red de capilares rotos. Tras unos minutos que se sintieron como una agonía eterna, un pequeño visor se deslizó en la puerta de madera tras la persiana. Un ojo cansado, rodeado de una red de arrugas y envuelto en el humo de un cigarrillo sin filtro, lo examinó con sospecha. La cadena chilló con un lamento de metal seco y la puerta se abrió lo justo para que Sebastián se filtrara hacia el interior, escapando de la lluvia que ya empezaba a oler a tierra removida. El lugar era un santuario de lo prohibido. Olía a aceite de relojero, a libros de cuero podrido y a ese rancio aroma de los objetos que han pasado por 1000 manos antes de terminar en un sótano clandestino. El turco, un hombre de piel cetrina y manos que nunca dejaban de temblar, lo miró de arriba abajo con una muesca de asco y temor. Su mirada se detuvo, clavada, en el rastro de barro negro y hojas secas que Sebastián iba dejando sobre la alfombra persa del local. Un rastro que brotaba de sus propias botas, a pesar de que la calle estaba inundada solo de agua limpia.
Estás marcado, Sebas. Haces ruido a tierra cuando caminas. Y ese olor no es de este mundo, dijo el viejo con una voz que sonaba como el roce de dos lápidas. Sebastián no respondió. Caminó tambaleándose hasta el mostrador de cristal y soltó la caja de metal con un golpe seco. Al abrirla, la luz del rubí inundó la habitación, apagando las lámparas de filamento y poniendo las paredes de un rojo violento, casi obsceno. El turco retrocedió un paso, llevándose la mano al pecho, donde colgaba un amuleto de plata bendita que empezó a oscurecerse al instante. ¿De dónde sacaste esto? Decime que no lo arrancaste de un sello de umbral, susurró el joyero, acercándose con una lupa de relojero, pero sin atreverse a tocar la pieza. Estaba en la morgue, turco. Una vieja, una indigente encontrada en un baldío. Necesito que me digas cómo romper este vínculo. Mírame la pierna, me está devorando vivo, suplicó Sebastián, subiéndose el pantalón para revelar una necrosis negra que ya le trepaba por la cadera, con venas hinchadas que parecían raíces buscando alimento. El turco examinó la joya usando unas pinzas de madera de olivo. Su rostro, ya de por sí pálido, se volvió de un color ceniciento. Empezó a buscar frenéticamente entre unos tomos forrados en piel humana que guardaba bajo llave. Tras pasar páginas llenas de diagramas alquímicos y mapas de cementerios que no figuran en los planos de la ciudad, se detuvo en una ilustración que mostraba a una figura encorvada custodiando una fosa abierta. Esto no es oro, Sebastián. Es oro de Salamanca, forjado con la envidia de los que no pueden morir. No se funde, no se vende y sobre todo, no se hereda por voluntad. Este collar es el contrato de una llorona del umbral. Estas mujeres no son simples indigentes, son centinelas que vigilan que lo que está abajo no suba y que lo que está arriba no baje antes de tiempo. El rubí es el ojo de un vigilante que nunca parpadea. El turco cerró el libro de un golpe sordo, levantando una nube de polvo que se quedó suspendida en el aire, formando figuras grotescas. Al arrancárselo del cuello, vos rompiste la guardia. El collar no busca un dueño, busca un anfitrión. La marca en tu pierna no es una herida, es una raíz. La tierra del descampado te está reclamando porque ahora vos sos el que tiene que ocupar ese lugar en la fosa. Si no devolves esto al útero de esa tierra, antes de que el rubí termine de beberse tu última gota de sangre caliente, vas a terminar como ella, un despojo de cuero, huesos y harapos, vagando por los baldíos por el resto de la eternidad, atado a un collar que pesa más que tu propia alma. De repente, las luces del local parpadearon y se extinguieron con un estallido de vidrio roto. El silencio se volvió absoluto, un vacío sonoro que dolía en los oídos. Entonces, el sonido de algo arrastrándose empezó a bajar por las escaleras de caracol que llevaban a la trastera. Un sonido duro, pesado, acompañado por el crujir de articulaciones oxidadas. Susurró el turco con un terror que le impedía respirar. Ella no te está siguiendo desde afuera, Sebastián. Ella está brotando de vos. El barro que ves en el suelo no es del camino. Es el barro que está naciendo en tus propios pulmones. Sebastián sintió una náusea violenta que le desgarró el pecho. Al toser, no largó un escupitajo de flema, sino un puñado de tierra negra, húmeda y fétida, mezclada con pequeñas raíces que se retorcían como gusanos en el mostrador. En la penumbra total del local, solo iluminada por el latido carmesí del rubí, vio como las sombras de los relojes de pared empezaban a alargarse, transformándose en dedos esqueléticos que se cerraban lentamente sobre su cuello.
La voz de la anciana, ahora clara, gélida y triunfal, resonó directamente en el centro de su cerebro, apagando cualquier otro pensamiento. Cuidaste mi joya, ahora te toca cuidar mi tumba, por los siglos de los siglos. Sebastián agarró la caja de metal y salió disparado hacia la tormenta, dejando tras de sí un rastro de tierra y muerte, sabiendo que el tiempo se le había acabado y que el descampado, el lugar donde todo empezó, lo estaba llamando para cobrar su deuda final. Capítulo 6. El regreso al útero de barro. Sebastián salió de la joyería del turco como un animal herido, embistiendo la cortina metálica con un hombro que ya no sentía, convertido en una masa de carne fría y entumecida. La lluvia de San Telmo le golpeaba el rostro con una violencia purificadora, pero no lograba lavarle el sabor a tierra muerta que sentía brotar desde el fondo de su garganta. Al subir al auto, el motor gimió con un chirrido agónico, como si el metal mismo estuviera contagiado por la podredumbre que lo devoraba. Sus manos, aferradas al volante, estaban sufriendo una transformación espantosa. La piel se le ponía de un gris ceniza, tirante como el cuero seco, y las venas sobresalían como raíces negras que buscaban desesperadamente una salida bajo la dermis. No me vas a llevar, vieja maldita. No me vas a llevar. Logró gruñir, pero al hablar, un puñado de arena negra y húmeda cayó de su boca, ensuciando el tablero de rubí. El rubí, que antes descansaba en la caja de metal sobre el asiento del acompañante, ya no estaba encerrado. La lata se había retorcido y fundido bajo un calor sobrenatural, y la joya ahora flotaba en un charco de fango fétido que cubría todo el tapizado del mundo. El ojo de la piedra brillaba con una luz fija, una mirada roja y autoritaria que le marcaba el camino de regreso. Sebastián no tuvo que elegir el rumbo. Sus manos giraron el volante por una voluntad ajena, enfilando hacia la autopista, hacia el sur profundo, hacia ese sector 14, donde la civilización se rinde ante el imperio de la maleza y el olvido. Mientras el auto devoraba kilómetros sobre el asfalto mojado, el habitáculo empezó a mutar. Del techo comenzaron a colgar jirones de tela podrida que se mecían con el movimiento, idénticos a los harapos de la anciana de la morgue. El olor a formol se mezcló con el hedor a tumba abierta, volviéndose tan denso que Sebastián tuvo que sacar la cabeza por la ventana para no asfixiarse con sus propios fluidos. Pero afuera el paisaje no era mejor. Las luces de los otros autos se veían borrosas como fuegos fatuos en un camposanto, y en cada reflejo de los cristales veía a la mujer sentada a su lado, acariciando el collar con sus dedos esqueléticos y una sonrisa de encías desnudas. Casi llegamos, guardián. La tierra ya tiene tu cama lista. Susurró una voz que parecía brotar de las entrañas del motor. Al llegar al camino de cintura, Sebastián desvió el auto hacia el descampado original. Las ruedas se hundieron en el barro con un crujido pesado y final. Apagó el motor, pero las luces delanteras quedaron encendidas, proyectando dos haces de luz enferma sobre el pastizal salvaje que se mecía con el viento, como si miles de manos invisibles saludaran su llegada. Se bajó del auto con un grito de agonía pura. Su pierna derecha ya no le pertenecía. Era un pilar de carne necrótica y madera podrida que se hundía profundamente en el fango con cada paso. Agarró el collar, que ahora pesaba como si estuviera forjado con plomo fundido, y caminó hacia el centro exacto del baldío, allí donde la policía había marcado el hallazgo del cuerpo. El lugar estaba transfigurado. En el centro del terreno, donde antes solo había basura y barro, ahora se abría un agujero perfecto,
una fosa circular que exhalaba un vaho cálido y nauseabundo. Alrededor de la abertura, Sebastián vio siluetas borrosas, figuras de hombres y mujeres de otras décadas, todos con el cuello marcado por la misma cicatriz violácea, todos esperando en un silencio sepulcral al nuevo reemplazo. Sebastián cayó de rodillas frente al agujero. El rubí en su mano empezó a latir con una fuerza tal que le fracturó los huesos de los dedos. Intentó gritar, pedir perdón o auxilio, pero sus cuerdas vocales se habían convertido en fibras vegetales secas. Miró sus brazos y vio con horror cómo el barro del suelo trepaba por sus extremidades, fusionándose con sus poros, convirtiéndolo en parte integral del paisaje desolado. En ese momento, la anciana emergió de la fosa. Ya no se veía aterradora, sino extrañamente aliviada, casi joven bajo la luz de la tormenta. Se acercó a él con una lentitud infinita y con una delicadeza espantosa le colocó el collar de oro alrededor del cuello. El cierre se selló con un clic metálico que resonó en todo el descampado como un trueno final. Gracias por el relevo, Susurró ella, mientras su figura empezaba a desvanecerse en una neblina blanca, finalmente libre de su condena. Sebastián intentó ponerse de pie, pero sus pies ya eran raíces hundidas 2 metros bajo la tierra negra. Sus ojos se volvieron rojos y fijos, transformándose en el nuevo ojo del guardián que vigilaría el umbral. El barro terminó de cubrirle la boca, el pecho y finalmente la cabeza, dejando solo un bulto informe en medio del baldío, una nueva estatua de carne y tierra que esperará pacientemente hasta que otro infeliz, cegado por la codicia, decida entrar a la morgue a buscar lo que no le pertenece. Fin. Claudio Darío Guayar, autor del cuento, escrito el 16 de julio del 2022. Con las últimas palabras de este relato aún vibrando en la penumbra, nos queda la amarga certeza de que hay secretos que la tierra custodia por una razón. La historia de Sebastián nos recuerda que la ambición tiene un precio que no se mide en oro, sino en la eternidad de una fosa compartida. El robo del collar fue al final el contrato de una guardia eterna que nadie debería haber aceptado. Queremos expresar un reconocimiento institucional muy especial a la revista Latina 809 en León, España. Nuestro más sincero agradecimiento a su director, Sherry Santana, por la impecable labor cultural que realiza y por el apoyo constante que brinda a través de su plataforma, sirviendo como un puente de excelencia que une el arte y la literatura a través de las fronteras. Gracias una vez más a todos los que ya son parte de esta comunidad por su fidelidad y por compartir cada uno de nuestros videos. A quienes nos acompañan hoy por primera vez, los invitamos formalmente a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejarnos su comentario. Su participación es el aliento que mantiene vivos estos relatos. Nos despedimos por hoy, agradeciéndoles por elegirnos una vez más para habitar sus noches. Esto es Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche. Hasta nuestro próximo encuentro. Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora
con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El amor y el sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos? Alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos: créditos completos en cada video y en la descripción, difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades, la satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El amor y el sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.